¿Cómo levantar el espíritu por nosotros mismos? A través de la historia, de los siglos, los milenios, se ha escuchado muchas veces hablar del espíritu. Desafortunadamente, muy pocas ocasiones nos detenemos a pensar, reflexionar y sobre todo conocer qué es el espíritu. La mayor parte de referencias que tenemos del espíritu vienen de las corrientes filosóficas, muchas de ellas hablan del espíritu, también de las corrientes religiosas, prácticamente todas hablan del espíritu, pero si nos ponemos a investigar más a fondo, nos daremos cuenta que se conoce muy poco, hablo esto en un conocimiento general, de lo que es el espíritu. ¿Cómo podemos entonces manejar algo que no conocemos? ¿Cómo podemos nutrir, transformar, crecer algo que no sabemos de qué está hecho, cómo funciona, qué es o cuál es su configuración y por lo tanto la manera óptima y correcta de acrecentar, levantar, desarrollar, crecer al espíritu? Ese ha sido un error porque sí tendríamos que estudiar a fondo qué es el espíritu para que conociéndolo podamos no transformarlo, ya lo veremos próximamente, tampoco crecerlo ni desarrollarlo, sino simple y sencillamente dejar, permitir que el espíritu se manifieste en nosotros. Voy a ver si me explico. Hasta ahora se ha creído, y bueno, con aparente razón, de que el espíritu es un atributo del ser humano y no es así. No es así porque toda materia, animada o no, es decir, una piedra que aparentemente no tiene vida, o lo que se llama vida, una planta que no tiene cerebro, un árbol tampoco lo tiene, una flor, etc. O los animales, que todos, muchos tienen cerebro. Y entonces, un error fuerte, importante de la cosmovisión humana es considerar que solamente el ser humano tiene espíritu. Y no es así. Revisemos la concepción tradicional. El espíritu es la parte que Dios, o el gran todo, la gran mente, el gran amor, como le conozcamos o queramos llamar, tiene en nosotros o nosotros tenemos de Él. Pero aquí también hay un punto importante. Todo lo que existe en este planeta, en los demás planetas, en las demás galaxias, en los demás universos, también tienen un espíritu, porque todos, sin excepción, tenemos un mismo origen. ¿Cuál es? Esos son otros temas profundos, muchos polémicos, muchos controversiales, pero finalmente todos tenemos un origen. Y ese origen es lo que ha sido creado o ha existido desde el principio. Es un tema complejo, polémico y demás, pero voy a tratar de explicarme de una manera sencilla. Cada uno de nosotros fuimos creados a partir de dos células, la célula materna, que es el óvulo, y la célula paterna, que es el espermatozoide. En la fusión de estas dos células, en el momento en el que se fusionan, en automático se activan los mecanismos extraordinarios, maravillosos de la vida. En ese momento es una sola célula, una sola. A partir de ahí se empiezan a replicar de dos en dos.
esa célula se convierte en 2, y luego esas 2 en 4, y esas 4 en 8, y luego 16, y así sucesivamente, hasta dar como resultado la extraordinaria maravilla que es el cuerpo humano. Y hablo del cuerpo porque estamos hablando ahorita de la célula. Billones y billones y billones de células, todas diferentes, muchas que si las vemos de manera aislada, pues no tendrían ninguna conexión, como sería una célula de la uña en relación a una neurona en relación a una célula del ojo, la del ojo al corazón, la del corazón a los pulmones, la de los pulmones al intestino, el intestino al hueso y así. Entonces, si podemos ver, el resultado final es una gran biodiversidad de células con una extraordinaria diferenciación, pero todas, sin excepción, con el mismo origen. Y los avances en la clonación nos dicen que podemos tomar una célula, la que sea, revisa lo que se sabe de las clonaciones, pues toman una célula de la piel y entonces de esa célula le extraen el núcleo donde está toda la información y colocan un núcleo de otra información, o sea, cambian los núcleos y entonces se puede replicar todo un ser con las mismas características prácticamente iguales que el ser que aportó el núcleo de información. ¿Esto qué significa? Significa que es la información que está contenida en el núcleo de una célula que puede ser de cualquier parte, pero que en esa célula, independientemente de cualquier parte que ésta sea, tiene toda la información del resto del cuerpo. Si entendemos esto, podemos entender que nosotros equivaldríamos, por llamarlo de alguna manera, a un cuerpo enorme, grande, de millones, no billones, pero sí millones de seres humanos que formamos el cuerpo de la humanidad. Pero los mecanismos de vida no solamente son en el ser humano, sino en todas las especies, y el mecanismo es igual. Y no solo las especies animales, también las especies vegetales. Esto significa que los mecanismos de vida no son comunes a todos los seres vivos, para no ir tan lejos, que habitamos este planeta. Esto significa que son los mismos principios y que si nos vamos hacia atrás, podemos llegar a un punto de origen, y ese origen es el que nos es común a todos los seres vivos, independientemente de la especie a la que pertenezcamos. Entonces, si hacemos esa referencia muy clara y luego vemos que nuestro cuerpo orgánico solamente es la parte material, pero que también hay una parte energética que no se ve, que son los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las vibraciones. Esas no se ven, pero no por el hecho de que no se vean, no significa que no existan. Podemos hacer una disección de un cerebro vivo y podemos buscar en las neuronas los pensamientos y no los vamos a encontrar jamás. Podemos buscar en cualquier parte que creamos que están los sentimientos, como se dice normalmente en el corazón, y podemos diseccionar una célula y buscar ahí los sentimientos y no los vamos a encontrar. Pero entonces significa que los pensamientos, porque no los hemos encontrado, no existen. Eso significa que los sentimientos, porque no sabemos dónde están, no existen. Cuando tú te la pasas todo el día pensando, sintiendo, emocionándote y vibrando. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos otros cuerpos vibratorios, energéticos, que tienen sus propias dimensiones y su propia configuración. Pero no solo eso es patrimonio del ser humano, sino de todos los seres vivos.
porque todos los seres vivos comparten el mismo mecanismo de vida. Esto significa entonces que también los animales tienen sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propias vibraciones, esto en los que tienen cerebro. Pero los que no tienen cerebro, como son las plantas, tienen sus propios mecanismos de vida inteligente para poder desplegar todo lo que está en su propia capacidad. Y entonces, con estas dos referencias, podemos ahora sí deducir que el ser humano no es el único que posee un espíritu. Todos los seres de la naturaleza y por ende del universo tienen espíritu. Por eso, desde nuestra óptica, hay frases y hay conceptos que necesitamos revisar. Y hay una parte que hemos escuchado mucho que nos dice que debemos de amar o tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El mensaje, si es que lo estamos entendiendo bien, es que tenemos que dejar todas las cosas por amar a Dios. Desde nuestra óptica, el concepto no es el más adecuado ni el más preciso. ¿Por qué? Porque si retomamos las dos referencias que acabo de explicar, pudiéramos decir entonces que debemos amar a Dios que está en todas las cosas, que es distinto. Y entonces, ahora sí, todas las cosas vivas, animadas o no, son una extensión, una expresión y una manifestación de Dios, incluyéndonos a nosotros. Por eso los grandes personajes que han llegado a encontrar estos puntos fundamentales viven en armonía consigo mismos y con todo lo que les rodea. Ellos ven en cada cosa a Dios, al Creador, a la mente universal, al amor puro, a como le queramos llamar. Esa es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una reflexión profunda, podemos llegar a esa misma conclusión. ¿Todo esto para qué nos sirve? No podemos transformar algo que no conocemos. No podemos desarrollar algo que no conocemos. No podemos hacer nada con algo que no sabemos qué es ni cómo funciona. Esto como un punto de partida. Pero el tema es cómo levantar al espíritu por nosotros mismos. El enfoque es de que no es que nosotros tengamos que buscar algo que ya existe dentro de nosotros. ¿Cómo buscar algo que ya existe, que ya está? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto central es que así como cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función y la realiza de manera automática, también el espíritu tiene una función y la realiza de una manera automática si se lo permitimos, que es distinto. Porque en los niveles altos, sutiles, excelsos del espíritu, la libertad es una de las premisas fundamentales. Nosotros no podemos ser libres si no somos conscientes de nosotros mismos y de lo que nos rodea, porque entonces nuestras acciones estarán sujetas al entorno, a las circunstancias y a las decisiones de otros. Cuando nosotros somos conscientes de nosotros mismos y de lo que nos rodea, entonces estamos en condiciones de elegir lo que queremos ser o lo que queremos hacer con libertad. Y el espíritu se mueve en esas esferas, pero no tenemos que buscar algo que ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es conocerlo y al conocerlo permitir que haga su función. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es la función de los minerales en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función del agua en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función del aire en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función de la luz y la energía eléctrica que existe en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función de las células? ¿Cuál es la función de nuestros órganos? ¿Cuál es la función de nuestro cerebro? ¿Cuál es la función de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos? ¿Cuál es la función de las vibraciones? ¿Cuál es la función del espíritu?
Si no conocemos esto, no podemos llegar a la plenitud. Si no conocemos esto, no podemos llegar a una realización plena, a una trascendencia, porque estaremos ignorándonos a nosotros mismos. Entonces es importante que sepamos primero qué es el espíritu, cómo funciona, cuál es su función. Segundo, que sepamos que el espíritu está dentro de nosotros, así como está dentro de todas las cosas que existen, animadas o no, porque todos tenemos un mismo origen. Esto es importante porque conociendo eso, podemos ahora sí estar en condiciones de dejar que el espíritu haga su función en nosotros, que es una óptica distinta. Desde esa perspectiva, sí es importante que podamos entender cómo funcionan nuestras emociones, pensamientos y sentimientos, porque ahí es donde el ser humano se pierde. Las turbulencias, los desequilibrios, las desarmonías, los infiernos están ahí, en los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Solamente dejando que cada parte haga su función, podemos lograr un equilibrio extraordinario en nosotros. Solamente dejando que el espíritu haga su función en nosotros, podemos lograr esa paz, esa armonía, ese equilibrio, esa libertad, esa inteligencia suprema, ese amor infinito. ¿Por qué? Porque el espíritu es el eslabón que nos conecta con la parte sutil, extraordinaria de ese gran todo. Es el eslabón que nos une entre todo lo que somos, hablando desde los minerales, el agua, el líquido, células, tejidos, etcétera, 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 hasta llegar a la parte del pensamiento, que es lo más sutil, y luego la vibración, que esa es lo que nos compone a cada uno de nosotros, pero lo que nos conecta con el resto de la naturaleza y del universo es el espíritu, en ese sentido. De ahí que es importante que conozcamos qué es, cómo funciona y sobre todo, repito, que podamos investigar, reflexionar, pero sobre todo experimentar y sentir, colocarlo en nuestra vibración, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra emoción, y de ahí bajará al resto del cuerpo, que nos permitamos sentir lo que el espíritu tiene reservado para nosotros. Hasta pronto.